Bueno, yo primero que nada quiero felicitar a mi amigo Carlos Viñardelo por haber dejado esta casa a una institución que tiene que ver con los libros, con las artes. No uso la palabra cultura porque la detesto, pero sí creo que hizo Carlos muy bien, dado que no tenía hijos, y que cayera esta casa en manos de alguien de la burguesía peruana, que es absolutamente inconfiable siempre, ¿no? Así que me alegra mucho que el Instituto Francés de Estudios Andinos, me niego a llamarle IFEA porque me parece muy feo, que este instituto haya hecho la biblioteca que ha hecho y que me la han mostrado y que es realmente maravillosa, y que organice cosas que tienen, en mi opinión, mucho sentido. Luego quiero decir respecto de este libro, Simbología Prehispánica del Paisaje, que esto es una segunda edición. La primera edición la hizo Carlos de una manera muy sobria, quizá excesivamente sobria. No había una sola imagen en el libro y estaba todo lo que él había investigado, que era muchísimo. Yo sé que Carlos era un investigador en serio, y esta segunda edición surge del interés de Fortunata Barrios y Ricardo Vice, porque la primera edición se agotó. ¿Qué clase de libro es este? Bueno, yo creo que es un gran compañero para ir a conocer las huacas. Y como el Perú entero es una huaca, ese es un gran libro para conocer el Perú. Carlos Viñardelo fue un investigador no solo de cronistas y de literatura alrededor del Perú antiguo, sino que fue además un hombre que compró un jeep para irse por aquí y por allá y conocerlas él mismo. Y esto le da un valor especial, creo yo. Carlos fue un amante del Perú antiguo y eso significó que escribiera este libro en el cual hay intuiciones fundamentales. Yo estoy seguro que casi ningún arqueólogo lo ha leído, ¿no? Pero también estoy seguro de que debieran leerlo, porque hay intuiciones poéticas, aparte de científicas, aparte de basadas en los cronistas, a quien Carlos estudió con mucho interés y en fin, creo que este libro debiera ser un compañero para para las huacas, para aquellos que nos interesamos en el Perú antiguo, que sospecho que somos cada vez menos. Fui amigo de Carlos Viñardelo, amigo de largas bicicleteadas a San Bartolo, por ejemplo. A veces conversábamos, bicicleta al lado, en su casa de sueño, en su casa de cuentos de hadas. Tomamos té muchas tardes con él y otros amigos. Tramamos e hicimos una azotea magnífica en Barranco, en mi casa de la calle San Martín. No fue un hombre expansivo, no le gustaba la cortesanía limeña, era demasiado inteligente y le aburrían la política y el fútbol. Fue un hombre culto que encontró pocos iguales. Cultivó sus gustos y sus estudios con pasión y disciplina. Viajó por el Perú, pero el paisaje que lo fascinó fue la costa, el paisaje del desierto y el ameno valle que une como un hilo el mar y las montañas.
La descripción es de Arguedas. Hombre de letras, leyó y releyó a los cronistas, fichando a cada uno. Recuerdo su mesa grande, repleta de fichas. Más aún, los leyó con entusiasmo. Es que las antigüedades del Perú lo sedujeron. Sabía, como el más experimentado arqueólogo y como el más brujo de los huaqueros. Carlos fue un enamorado del Perú. Fue un hombre vital, apasionado, que pensaba por su cuenta temas que en general no interesaban a los demás. Se dictaba sus propias preguntas y gustaba hincar a sus amigos con sus ojos pícaros y cuestiones picantes. Tenía personalidad. No era un simple exalumno del colegio de moda. Carlos pensaba por su cuenta y como le tocó ser un hombre de fortuna, tuvo la paz para dedicarse a lo que le interesó desde su infancia. El paisaje, los paisajes del Perú, que antaño fueron habitados por pueblos gentiles. Él es el estudioso lector de días enteros en Barranco, pero también el propietario del mejor jeep de Lima. Le gustaba salir bien apertrechado a mirar paisajes y estudiar huacas cuya bibliografía había registrado con diligencia de notario. Y entonces, para suerte nuestra, Carlos escribió y publicó este libro magnífico que debe acompañarnos para ver las huacas. Aquí están todos los cronistas meditadamente presentados por un hombre que fue de los mejores de mi generación, un gran peruano cuyo espíritu pasó incorrupto a través de los salones de Lima. Carlos Rara Avis. Mucho me complace que podamos reeditar este libro. Ábralo por donde quiera. Encontrará usted verdad y poesía. Debemos esta edición al entusiasmo de varios amigos de Carlos, a Fortunata Barrios, a Ricardo Vice, a todos ellos nuestra gratitud. Muchas gracias. Conocí a Carlos Brignardello a comienzos de los 80 en los pasillos de la Universidad Católica primero. Él iba a buscar mucho a Benito Rosas, el escultor, y después en las salas de Antares, el oasis cultural, aunque no le guste la palabra, que fundó y mantuvo Alberto por años sobre el Paseo de la República, donde sus conferencias sobre el Perú antiguo, sus símbolos y la cultura andina en general, alternaron con ciclos de hinduismo, taoísmo, budismo, a cargo del recordado maestro Honorio Ferrero, y un ciclo realmente esclarecedor sobre el Islam, a cargo de, en ese entonces, joven antropólogo Ramón Mujica. Carlos juntó en esas clases no solo a su amigo Benito, sino también a Moiko Yacker, a Carlos Runzi Tanaka, a Gonzalo Fluker y a mí. Y a otra gente que caía por ahí, pero los fieles éramos nosotros, que no nos perdíamos un minuto de esas, gracias, de esas conferencias nutridas pues con fichas y pasiones, lecturas apasionadas. Carlos luchaba por no desbordarse porque era tan abundante, presentándonos este material que era realmente pues revelador, ¿no? Nadie había leído como él los cronistas y penetrado en los secretos así de las voces quechuas, ¿no? Que él comparaba con lexicones y vocabularios. Nos acercaba realmente a un desentrañamiento del mundo andino en la medida de lo posible. Pero nos acercaba también al escenario, a la costa, a su escenario favorito, a donde él ejercía, digamos, esa pasión
sobre las cabeceras de los valles de la costa central, por ejemplo, Rupac o la quebrada Tinajas, una encima de Chancay, la otra encima de Lurín o San Bartolo, camino a la sierra como una vía transversal que él había pues convertido en su huaca favorita, donde se internaba pues a diario prácticamente, ¿no? Él formaba parte del paisaje barranquino, con su jeep, su sombrero, sus gafas, su pañuelo, su GPS, su libreta de apuntes, su cámara de fotos. Y se iba solo y regresaba el mismo día, ¿no? Y hacía una práctica que sus contemporáneos desconocían absolutamente, ¿no? Y solo Carlos la llenaba de sentido, porque él iba literalmente a derribar los muros del pasado, a desentrañar los restos mínimos de esas cumbres a donde se habían destrozado cántaros, nievería, y estaban así intactos desde el día que se quebraron ceremonialmente, pidiéndole al agua. El paisaje está humanizado y basta rastrearlo y basta amarlo, como Carlos lo hizo, para que se encienda en la mente de los jóvenes, como un fuego que debe estar en todos los hogares del Perú. Por supuesto, en todas sus autoridades, pero eso es ya mucho pedir, ¿no? Yo creo que el libro de Carlos es un compendio de su biblioteca, de sus lecturas, de las cosas que él amó, de sus experiencias, de sus caminatas. Y eso es lo que en realidad el Perú requiere, pues, sí, en Carlos. Y todavía no estaría, pues, ni siquiera medianamente, ¿no?, cubierto de tanto que tiene y tanto que se pierde y tanto que ignoramos. No tenemos esa idea de la grandeza que es el Perú porque lo hemos rascado y el otro lo hemos metido al mercado negro, ¿no? Un ejemplo como el Museo de Pachacamac es una excepción cuando debiera ser la regla. Y el manejo de Denise, que tiene una continuidad de no sé cuántos años, es una excepción cuando debiera ser también la regla. Y en general, ¿no? Carlos es una excepción, ¿no? Ya lo dijo Alberto, era una ave rara, pero absolutamente asequible, ¿no? Y permeable. Me acuerdo que en 2004 se acercó a mí, me felicitó por un texto que había publicado en un libro que se llama Huacas de Colores, que pues el texto está visiblemente influido por sus especulaciones y hasta su estilo, pero era mi manera de aproximarme a las mismas cosas prácticamente desde el punto de vista de un pintor, ¿no? Y Carlos me animó mucho, me felicitó, y ese espaldarazo es fundamental en alguien que comienza a tocar temas complejos, ¿no? Y me dijo, escribe más, sigue publicando, ¿no? Y eso para mí fue una especie de conversión, ¿no?, de discípulo informal en un interlocutor, ¿no?, que paraba camino a su vuelta diaria por el Morro Solar en su bicicleta y sin quitarse el casco tocaba el timbre y me preguntaba si Pachacamac tenía tilde o no, o Murúa o Polo eran veraces en tal o cual punto. Yo, la verdad, me quedaba pues muy a la saga y me divertía más con lo que estaba bulliendo en su cabeza, a pesar de que estaba pues en una actividad supuestamente relajante como bicicletear. Pero no, él tenía una hiperactividad mental notable. Eso también se refleja en su prosa, en sus frases largas, elaboradas, buscando la expresión más precisa. Le ha puesto pues al lenguaje el mismo cariño y el mismo sentido estético que manifestó en todo, ¿no? Y tenía una intuición y un olfato que contagiaba mucho amor
y mucho sentido al acercamiento a las cosas del Perú. Yo estoy feliz de ver este ambiente. Sé que Carlos la achuntó dándosele al Instituto Francés de Estudios Andinos, legándole su biblioteca, legándole la beca que lleva su nombre y legándole la estela de investigadores que nos seguirán y acompañarán en este viaje maravilloso, no solamente al pasado, sino por la conciencia histórica, que creo que es el mayor déficit que estamos viviendo, ¿no? Nos consumimos en un presente absolutamente desquiciante y no volteamos a lo que es permanente. En fin, museos como el de Pachacamac nos hacen recordar que hay cosas que se quedan y se graban y nos dan un ejemplo no solo de belleza, sino de sentido al paisaje, de comunión con la naturaleza, de comunión con un mundo pues que se está cayendo a pedazos y que nosotros no vamos a dejar de celebrar porque no hemos venido a otra cosa. Bueno, muchas gracias.